básicamente es una, ¿verdad? Y con eso, con buenos días, ¿verdad? A todos ya nuevamente y esta es la última clase, pues previo al descanso de Semana Santa, ¿verdad? Ya vimos en las dos clases anteriores, pues ejemplos de el análisis de estructuras por medio del método de los nodos. Entonces ahorita voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y les voy a mostrar y a compartir y a explicar, ¿sí? En estos momentos, pues, cómo se hace el método de las estructuras, ¿verdad? El método de secciones, perdón. Aquí está, ¿verdad? Bueno, ya teníamos aquí que ya habíamos visto las estructuras, ¿verdad? Que estaban sujetas a la tercera ley de Newton, que estábamos viendo estructuras complejas, cómo se componían las estructuras que tenían varios cuerpos, cuáles eran los elementos que estaban a tensión y a compresión en las armaduras, qué era un marco, qué son las máquinas, que todavía nos falta, ¿verdad? Y estábamos viendo las armaduras simples por el método de los nudos. Hasta aquí habíamos llegado en la última ejemplo y el día de hoy nos toca esta última diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver el análisis de armaduras por el método de secciones, ¿sí? Anteriormente vimos nodos, ¿verdad? Nodos eran un montón. Aquí secciones, pues va a ser más reducido el análisis, ¿sí? Entonces dice aquí, el método de los nudos es más eficiente cuando se deben determinar las fuerzas en todos los elementos de una armadura. Pero si solo se desea encontrar la fuerza en uno o en un número reducido de elementos, que lo más que tienen estos problemas son 3, usamos el método de las secciones. En este método, la porción de la armadura que debe ser utilizada se obtiene pasando a una sección a través de 3 elementos de la armadura. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La porción de la armadura que debe de ser utilizada se obtiene pasando una sección, dice, a través de 3 elementos. Esto básicamente yo lo saqué del libro, pero quiere decir que yo en mi imaginación, ¿verdad? Voy a trazar una línea que va a cortar mi armadura en 2 elementos. Disculpen, jóvenes, un momento voy a desconectar mi micrófono. Disculpen, jóvenes. Permítanme un segundo. Diego, Dieguito. Diego, Chisco. ¿Qué onda? ¿Ya listos para el examen de mate o no? Nel. La puta. Pasable, vamos. Nel, Maj. Vamos. Está fregada, mucha. Sí, vos. Ay, así sí no me gusta. Ya soy el único que no le está entendiendo las clases de mecánica o hay alguien más. Todos. Yo sí lo Por estoy 2. entendiendo. Yo estoy avanzando con unos ejercicios. Ya me gustó. Disculpen, jóvenes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tuve la mala suerte de que mi carro se descompuso, ¿verdad? No te da pánico. Iba a venir un mecánico, pero bueno, ya vino a la hora de la clase y ya no lo puedo atender ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que vamos a pasar, obviamente, dice, una sección a través de 3 elementos. O sea que yo puedo hacer un corte, digámoslo así, imaginario en mi armadura y solo puedo cortar 3 elementos, lo más, de los cuales uno o la mayor parte de esos elementos deban estar en ese corte. ¿Sí? ¿Qué dice? La porción se obtiene dibujando una línea que divida la armadura en 2 partes, completamente separadas, pero que no se intersecte a más de 3 elementos. O sea que yo puedo cortar la armadura
pero nada más puedo cortar 3 elementos, y eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, ¿verdad? En la práctica, dice, los cálculos indican que un signo positivo en la respuesta indicará que la suposición original del sentido de una fuerza cualquiera fue correcta. O sea que si yo asumí una fuerza a compresión y me sale positivo, está a compresión. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si yo asumo a compresión y me sale negativo, entonces quiere decir que está a tensión, va a actuar de forma diferente. Lo mismo, ¿verdad? Si yo asumo una fuerza a tensión y a la hora de hacer los cálculos me sale positiva, esa fuerza está en tensión. Ahora, si yo asumo una fuerza a tensión y me sale negativa, pues está haciendo lo contrario, ¿verdad? Está haciendo la compresión. Como lo hemos visto, pues actualmente ahorita aquí, y lo vamos a ejemplificar con el problema que vamos a resolver, pues, a continuación, ¿verdad? Y ya esta sería nuestra última diapositiva. Y ahora, pues, obviamente, vamos a empezar con, voy a resolver, como siempre empiezo de los primeritos, ¿verdad? Que son los más fáciles. Voy a empezar hoy con el problema 644 nuevamente del libro de Beer, el método de secciones, ¿verdad? Y aquí dice las soluciones. Entonces, ¿qué dice el problema? Dice, una armadura mansard para techo se carga en la forma en que se muestra en la figura. Determine la fuerza de los elementos, la fuerza en los elementos GI, que es el que está aquí abajo, HI, que es el que está acá, y HJ, que es el que está acá. Entonces nos han señalado 3 elementos. Este de aquí, que está en forma horizontal, este que está vertical, y este que está nuevamente horizontal. Entonces precisamente nos han pedido como que esta sección de la armadura, ¿verdad? Entonces, como siempre, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer es observar, ¿sí? Qué tipo de apoyos tenemos, y como siempre es una estructura en 2 dimensiones, pues solamente vamos a tener 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces dice, como siempre, lo primero que debemos hacer es encontrar las reacciones en los apoyos A y L. Como saben, cuando tenemos un apoyo móvil, solo hay una reacción en Y. Y cuando tenemos un perno fijo como este, tenemos 2 reacciones, ¿verdad? En X y en Y. Y aquí lo vemos en el diagrama, ¿verdad? Que ya conseguí más colorcitos ahí para que logremos identificar las partes, ¿sí? Y pues podamos observar las diferentes partes de nuestra armadura. Entonces yo la armadura la he dibujado, miren, el día de hoy en verde, ¿sí? Tengo las reacciones, que así salió aquí en un rosadín, ¿sí? Y en rojo nuevamente he puesto todas las fuerzas. Como vemos, nuevamente aquí, ¿verdad? ¿Sí? 4, 4, 4, 4 y en los extremos 2.25, y todas nuestras fuerzas están equidistantes y todas son iguales de 1.2 kilonewtons. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente yo tengo simetría en mi armadura. Por lo tanto, ¿sí? Como en el punto A, ¿sí? Siempre tenemos la mayor cantidad de incógnitas, vamos a hacer allí nuevamente la sumatoria de momentos. Y vuelvo a hacer mi sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Entonces voy a tener, pues, la distancia en X por la fuerza en Y. La distancia en X por la fuerza en Y. La distancia en X por la fuerza en Y. La distancia en X por la fuerza en Y. La distancia en X por la fuerza en Y. Y la distancia en X por la fuerza en Y. Y aquí nos va a quedar, obviamente, todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Fuerzas que van haciendo el momento en el sentido de las manecillas del reloj. Esas fuerzas son, esos momentos son negativos. El único momento positivo, pues, es el que me está realizando mi reacción en
L, ¿verdad? Mi reacción en L, ¿sí? Entonces dice que, entonces ya decimos, ¿verdad? Entonces, aquí yo no puedo juntar 5 y las voy a multiplicar por una distancia porque todas las distancias son diferentes, ¿verdad? En la sumatoria de fuerzas sí lo puedo hacer, pero en la sumatoria de momentos no, porque cada una está aplicada a un radio diferente. Entonces tengo que hacer todas, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí para acá hay 2,25, de ahí le sumo 4, hay 6,25, 10,25, 14,25, 18,25, más 2,25 serían 20,50. Y aquí están, ¿ven? 2,25, 6,25, 10,25, 14, 18 y 20. Todas las primeras van negativas y van multiplicadas por 1,2, ¿sí? Y luego la última es 20,50 por L. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación de todas ellas, ¿verdad? Hasta aquí me ha quedado un factor de menos 61,50, ¿sí? Y tenemos 20,50 por la reacción en el punto L. Entonces procedo a despejar, que aquí estaba negativo, va a pasar aquí positivo, y este estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me salió positiva. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo asumí está correcto. Yo asumí que esta fuerza iba hacia arriba y me ha quedado positiva, entonces así me va a quedar. Esta fuerza va hacia arriba. Luego hice la sumatoria de fuerzas en X y como solo hay una, ¿verdad? Que es a X es igual a 0. Ahí está. Y luego, como siempre, la sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí sí, ¿ven? Como son fuerzas, son 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas iguales, entonces multiplico 5 por 1,2 y todas son hacia abajo, son negativas. Y ya dije que la L va hacia arriba, es positiva. Entonces tengo que menos 6 más 3, a Y menos 3 es igual a 0 y a Y es igual a 3. Ok. Acá estoy demostrando la simetría. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo bien pude haber dicho que si yo resuelvo mi problema por simetría, bien pude haber dicho como el anterior problema, ¿va? Que AY es igual a L, ¿sí? Y como AY es igual a L, a la hora de sustituirlo en la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Me hubiera quedado que 2AY es igual a menos 6, ¿sí? Y 2AY es igual a 6 y AY es igual a 3. Y AY va a ser igual a L y quedan 3. ¿Sí? Acá yo lo hice nuevamente con el método normal y queda igual. Miren, 3 y 3. ¿Por qué? Porque hay simetría. ¿Sí? Entonces aquí queda demostrado que aunque yo no hable de simetría, ¿sí? Yo la observo y lo hago. Entonces, aquí nuestra diapositiva, ¿sí? Decía que la porción que yo quiero analizar se obtiene dibujando una línea que divida la armadura en dos partes completamente separadas, pero que no se intersecte a más de 3 elementos. Entonces voy a volver a poner aquí y aquí tengo min. Aquí yo en esta línea ya hice yo el corte. ¿Cuántos elementos intersecté? Intersecté 1 que está aquí, 2 que está aquí y 3 que está aquí, que son precisamente los 3 elementos que me han pedido encontrar, ¿verdad? Si lo vemos aquí un poquitito, ¿verdad? Dice GI está de aquí para acá, HI es esta de aquí, la vertical, y la HJ es la que está aquí horizontal acá arriba, ¿no? Entonces, casualmente, no casualmente, ¿verdad? Sino la mayoría de los problemas nos van a pedir esas fuerzas cuando yo pueda hacer el corte ahí mero, ¿verdad? Entonces, yo corto aquí, ¿sí? A la hora de hacer el corte, pues yo puedo tomar de A hasta GH, ¿sí? O puedo tomar la sección IJKL. Si yo preguntara, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es más fácil de resolver?
un diagrama que tenga 5 fuerzas o un diagrama que tenga 2 aquí, las que vemos. Solo el de 2. Solo el de 2, ¿verdad? Entonces, por obvias razones, siempre voy a tomar yo la sección que me quede más corta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si me tocaran decir de que yo parta en el centro, pues ahí va a ser, obviamente, pues, a elección de cada quien si quiere agarrar la parte izquierda o la parte derecha. Pero aquí, obviamente, ¿verdad? En el sentido común, pues, obviamente voy a trabajar la parte que me crea yo que tiene menos complicación, ¿sí? Entonces, primero hago el diagrama de cuerpo libre, ya vieron, de la armadura completa, luego hago el corte y luego ya hago, ¿sí? Luego cortamos la armadura, dice, y ahora nos corresponde elaborar ahora otro diagrama de cuerpo libre de la sección que acabamos de escoger. Para este ejemplo, obviamente, escogemos la que tenga menor cantidad de elementos, que ha sido precisamente la I, J, K y L, ¿verdad? Entonces, miren, entonces ustedes dibujan, ¿sí? O dibujamos, ¿verdad? El triángulo que está aquí, I, J, K y L, este pedazo, es el que está aquí. En lugar de los brazos que están acá, miren, yo he colocado las tres fuerzas, miren, F de H a J, que es la que está aquí, he colocado hacia arriba la F de H ahí y la F de G ahí para acá. Y la F de G ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo asumí, ¿sí? A la hora que estaba resolviendo, pues yo asumí que FHJ va en tensión. Yo asumí que como la mayor cantidad de fuerzas, ¿sí? Está para abajo, que la fuerza de HI va a ir hacia abajo, ¿sí? Y también asumí que, pues, que la F de G ahí también está en tensión. Entonces yo asumí 2 en tensión y una en compresión. Y obviamente obtengo los datos de la gráfica. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo yo aquí, verdad? Dice, si yo logro observar, ¿verdad? ¿Sí? Solo hay una incógnita en el eje X. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X, jóvenes? Hay 3, ¿sí? Esta que está actuando de 1.2, esta que está actuando de aquí de 3, y obviamente la que yo he cortado, que es la F de HI, ¿sí? Entonces yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, porque es lo primero que observo. Para mí es más fácil resolver esta parte de aquí. Y digo que 3 kilonewtons va hacia arriba es positivo, menos 1.2 kilonewtons va hacia abajo, menos la fuerza que va de H ahí es igual a 0. Como todo está en equilibrio, pues está igual a 0. Entonces 3 menos 1.2 da 1.8 positivo y yo tengo esta menos FHI negativa. Entonces la voy a pasar para acá y me queda que FHI vale 1.8 kilonewtons. ¿Ven? Me salió positiva. Lo positivo no quiere decir que me salió a tensión. Lo positivo quiere decir que lo que yo asumí es correcto. Yo asumí mi fuerza en compresión, ¿sí? Y como me salió positiva, se queda en compresión. ¿Sí? Ahora, dice, yo puedo hacer la sumatoria de momentos en I, ¿sí? Que es la parte aquí donde yo tenía la mayor cantidad de incógnitas. Cuando yo haga la sumatoria de momentos en I, ¿sí? Yo elimino una incógnita que es F de G ahí. Y me elimino otro momento que es el que me está haciendo la fuerza de F de HI. O sea que básicamente solo voy a tener 3 momentos, ¿verdad? El momento que me está ejerciendo 3, que es en contra de las manecillas del reloj, es positivo. Yo asumí que FHJ va hacia allá, entonces el giro también va hacia acá, es positivo. Y el único momento negativo es el que me está haciendo
la fuerza de 1.2, ¿verdad? Que es la que va hacia acá, ¿sí? Entonces, nuevamente vengo, ¿verdad? Y yo hago la sumatoria de momentos en I igual a 0. Y tengo que decir que 3 por F de HJ, miren, FHJ es X, ¿sí? X. Entonces, si yo tengo la fuerza en X, va a ser la distancia en Y. Tengo Fx por Y. Fx es FHJ y Y vale 3. Aquí está. 3 por FHJ. Luego tengo 4 por 1.2. Entonces tengo fuerza en Y por distancia en X. Entonces, X por FY. 4 por 1.2. Y aquí está. Y luego vuelvo a tener, ¿sí? Otra fuerza en Y. Entonces tengo que tener una distancia en X, que es esta. Entonces tengo 6.25 multiplicado por FY, que es 3. 6.25 por 3. Entonces yo hago mi multiplicación, 4 por 1.2 es menos 4.8 y 6.25 por 3 es 18.75. Y aquí me da 18.75 menos 4.8 me da 13.19 positivos. A la hora que los pase del otro lado me va a quedar negativo, ¿sí? Y F de HJ va a ser 13.95 dividido 3 y me ha quedado negativo. Yo asumí el FHJ, ¿sí? Como tensión, ¿sí? Pero como me quedó negativo, voy a asumir, ¿sí? Voy a asumir, no voy a asumir, sino que el signo negativo me indica que como yo asumía tensión, ella va a estar a compresión, es lo único que va a indicar, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser la flecha hacia la izquierda, ¿sí? Va a ser hacia la derecha, va a llegar al no, ¿verdad? Esa era la parte que vimos aquí, ¿verdad? Y luego, obviamente, ¿sí? El otro punto que tengo disponible aquí, yo puedo hacer K, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo hacer cualquiera de los demás, pero yo para efectos de la clase escogí el punto J para hacer mi diagrama, mi nueva sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque aquí también hay dos fuerzas y a la hora de hacer la sumatoria de momentos acá, ¿sí? Entonces me voy a eliminar el momento de estas dos fuerzas. ¿Y cuáles me van a quedar? Pues me va a quedar esta y esta. Esta ya la conozco, ¿sí? La única que me va a quedar faltante es F de G ahí. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos en J, ¿sí? Y la sumatoria de momentos en J me dice que voy a multiplicar, ¿sí? Como esta está hacia acá, me va a hacer este movimiento, me va a rotar mi estructura acá, ¿sí? Entonces voy a FY por X. Entonces es 3 por 2.25. Luego voy a tener, miren, 4 por, este también, miren, va en contra de las manecillas del reloj. Los dos son positivos. Y luego este va a ser este movimiento en favor de las manecillas del reloj. Entonces, este momento de esta tercera fuerza de F de G ahí es negativo y la distancia es 3. Entonces, tengo 2.25 por 3, miren, 4 por FHI y menos 3, que es la distancia en Y por la fuerza en X, ¿sí? Del punto aquí para acá, ¿sí? La distancia en Y por la fuerza en X, que es F de GI, que es aquí. Y ese es el momento negativo. Entonces yo ya puedo, como ya tengo F de HI, que me salió 1.8, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo 2.25 por 3, más 4 por 1.8, menos 3 por la fuerza que necesito hallar. Y luego 6.75 más 7.2 me da 13.95 y este que está negativo aquí lo voy a pasar a positivo. Y positivo me va a quedar positivo, ¿verdad? Entonces me queda 13.95 dividido 3, ¿sí? La fuerza de G ahí. Entonces
voy a asumir que, no voy a asumir, sino me quiere decir que la fuerza como yo la asumí está correcta. Entonces quiere decir que esta está funcionando a tensión, ¿sí? Y como solo me pidieron hallar las fuerzas de esos tres elementos, ¿sí? Pues esos tres elementos me han quedado con esos resultados, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, ¿sí? Y que nos diga ahí Raúl si tiene en pantalla el solucionario para ver si le atinamos. Yo digo que ahora sí le atinamos, porque ayer no me dio tiempo de ver, ya era noche cuando resolví. ¿Cuál es el ejercicio? Y ahorita lo busco. El 644. Yo aquí voy a buscar también el solucionario ya que ya lo tengo. El 644. La fuerza en GI queda 4.65. La fuerza en Ahorita voy. HI queda 1.80. A ver, veamos pues. Dice que la La fuerza fuerza en GI, GI, esa es la primera que 4, hallaron ellos. ajá, 4.65. La fuerza GI, aquí está, fue la última que hallé yo, 4.65 En tensión. en tensión. Ajá. La fuerza HI es 1.8 en compresión. Aquí está, 1.8 en compresión. Y Y la la fuerza otra HJ, que es 4.65 en compresión. en compresión. Ahí está, ¿ya bien? Y quiero ver cómo hicieron ellos la sumatoria de momentos. El 644 es, ¿verdad? Es en la página 859. Ya llegué. ¿Ah? Miren qué es lo que les digo yo. Aquí está, ¿eh? Porque hay simetría, la armadura de distancias y pesos, AX es igual a 0, AY es igual a L y es un medio de 1.2 por 5 dividido 2. ¿Sí? Yo lo hice con el método normal, ¿verdad? Yo saqué mi sumatoria de momentos, me quedó que este era 3 hacia arriba, mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Pues quiere decir que hay simetría, ¿verdad? Aquí está, lo vamos a poner los dos en pantalla. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle al 100. ¿Ven? Entonces, AY es igual a L y ha salido en 3 kilonewtons. AY es igual a L y ha salido 3 kilonewtons, ¿verdad? No importa cómo lo hagan, ¿verdad? La cosa es que esté bien hecho, ¿verdad? Luego, sí hallaron el diagrama y aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿verdad? Que yo la FHI la asumí en compresión y ellos la asumieron en tensión. Entonces aquí está también FHI, a ellos les quedó negativo, como la asumieron en tensión, entonces es 1.8 a compresión. En cambio yo la asumí, miren, yo la asumí a compresión, ¿sí? Y me ha quedado de una vez a compresión. O sea, ¿cómo ven ustedes las cosas? Pues es lo que yo le digo, siempre y cuando estén correcto y la matemática y el álgebra esté correcta, nos va a quedar pues absolutamente igual. Esto fue lo segundo que hallaron ellos, yo hallé lo primero. De ahí hicieron sumatoria de momentos en I para hallar FHJ, igual aquí que yo, en I. Y aquí, no sé por qué usaron sumatoria de momentos en H, ¿verdad? Porque H está fuera del diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, H está aquí, miren jóvenes, H está aquí arriba. H está aquí arriba, ¿verdad? Eso sí, no les sabría decir realmente por qué usaron H.
cambio, como ven aquí, yo agarré 3 puntos que sí tengo en mi diagrama. Agarré J, agarré I y la sumatoria de fuerzas. ¿Ve? Por ejemplo, aquí la sumatoria de momentos en J me dio a mí la fuerza de G ahí, que es la que ellos hallan aquí. Es exactamente lo mismo, miren. Nos salió a tensión igual acá. ¿Por qué hicieron el momento en H? Sinceramente, no lo sé. Porque H está fuera del... Como ven aquí, miren, tienen el mismo diagrama. Tienen I, J, K, L. Aquí H no está. Comprobemos si las distancias son correctas. 3 por 6.25. 3 por 6.25. O sea, que está tomando como que fuera en I. 1.2 por 4. Ah, sí, aquí está. Y F de G ahí por 3. Y nosotros tenemos 2.25 por 3, 4 por 1.8 y 3 por F de G. Bueno, por alguna razón ellos escogieron el punto H, ¿verdad? ¿Por qué? No les sabría decir. Que a mí yo sí les puedo explicar acá que yo usé pues los puntos que tengo en mi diagrama. No usé un punto fuera del diagrama. Pero como ven, ¿sí? Nos ha salido pues exactamente lo mismo, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No hay dudas ni comentarios. No, dije, ¿No? no. Bueno, espero que se haya entendido el problema, ¿verdad? Y como siempre, no me queda más que agradecerles su puntual asistencia a los que asistieron puntual y pues que como les hablé al inicio de la clase, pues que sigamos con las recomendaciones que nos da el gobierno para que evitemos contagiarnos del coronavirus, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente vamos a publicar cualquier información que tengamos de aquí adelante de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y pues se le estarán informando a la brevedad. A las 11 precisamente tengo reunión ahí con el claustro de docentes por videoconferencia y vamos a tener pues obviamente la charla respectiva de lo que salió publicado el día de ayer y cuál va a ser la metodología para obviamente exámenes, tareas y el resto de cosas para terminar nuestro semestre normal, aunque sea a distancia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y si no hay ningún comentario, pues me despido de ustedes. Pasen muy Dije buen día. ¿Perdón? con una pregunta, disculpe. ¿Sí? Con respecto a la tarea, usted nos va a terminar enviando los ejercicios. Sí, les dije que se los iba a escanear, pero la verdad ahorita no he tenido tiempo. Entonces, Bueno. denme chance de aquí al sábado, ¿sí? Para yo escanearles todos los, me voy a dar a la tarea de agarrar el libro y de escanearlo, ¿verdad? Y mandárselos por el WhatsApp. ¿Cuándo se va a entregar la tarea? No lo sé, ¿verdad? Va a depender de lo que tengamos la reunión el día de hoy. Bueno. Pero es solo para que estén ya preparándose para entregar la tarea ya más adelante, ¿verdad? Bueno, dije, muchas gracias. Para servirles y pasen muy buen día. Gracias igualmente, dije. Adiós.